¿Hay alguien en la casa de Dios? Que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, una mañana fresca, ¿verdad? Después de unas lluvias y como medio nublado. Eso es para darle gloria y honra a Él, porque hacía un calorcito antes de eso, un poquito, como dice alguien, sabroso, ¿verdad? Amados, yo quiero compartir con ustedes un tema que el miércoles pasado, mientras estábamos partiendo lo que es el estudio bíblico, surgieron cuantas inquietudes acerca de este tema y creo que es propicio que podamos ampliar un poco más acerca de él para que podamos arrojar un poquito de luz acerca de lo que es este tema y además añadirnos dentro de eso lo que se ha venido hablando en esta casa. Y me gozo porque, como siempre decimos, somos uno en Cristo y estamos en un mismo espíritu, porque desde que empezó el culto, la hermana Juana, que fue la que empezó el culto, empezó con este mismo tema. Lo que quiere decir que Dios está de acuerdo con que hablemos de esto. Y le puse como título el propósito de la tribulación. Diga conmigo, el propósito de la tribulación. Muchas veces confundimos lo que es ciertos términos que se usan y hay muchos también sinónimos de este término tribulación. Algunos no aparecen en la Biblia, pero los decimos, como el término proceso. No aparece en la Biblia directamente, pero sabemos que intrínsecamente, indirectamente está ahí. Y otros términos, vamos a ver, pero cada uno de esos términos que nosotros utilizamos para referirnos a tribulación, aunque parecen sinónimos, traen contextos distintos, tienen significados en la etimología de cada palabra distinto, pero que todos nos conllevan a ese mismo ritmo. Vamos a ver también hoy lo que es la diferencia entre la tribulación y la prueba, que muchas veces nosotros lo tomamos como que es lo mismo. Incluso a veces la tentación la tomamos como que es como que es parte de la tribulación. Pero vamos a ver todo eso en el contexto. Y antes de entrar en materia, a manera de introducción, quiero leer brevemente lo que significa cada uno de esos términos, lo que más o menos recordé que son sinónimos de tribulación. El primero, el que más nosotros usamos de ello es la palabra proceso, ¿verdad? Yo estoy en un proceso. Cuando yo estaba en un proceso, ¿verdad? Usamos esa palabra. Esa palabra, como ya les dije, no está directamente en las escrituras, pero es válido. Pero me llama la atención que cuando estuve buscando la raíz etimológica de esta palabra proceso, lo que significa es ir hacia adelante. Pero nosotros entendemos como proceso, como cuando nos vemos en un estancamiento. Pero aquí proceso, el significado real de la palabra proceso es ir hacia adelante. Y eso me trae a memoria, poniéndolo en un lenguaje moderno, más moderno, ¿verdad? A una industria, ¿verdad? Donde se elaboran productos, pueden ser productos comestibles o pueden ser productos para otras cosas. Usted ha visto videos o ha trabajado quizás en alguna industria. ¿Cuál es el proceso de elaboración de un producto X? Como primero, por ejemplo, hay una caldera, si es comestible, donde se procesan, se echan todos los ingredientes, se procesan en una caldera y luego hay como si fuera un tobogán, ¿verdad? Largo, donde va pasando el producto por cada proceso, ¿verdad? Luego que se ha elaborado, ese producto sale, luego es envasado, luego es etiquetado, luego va a un proceso donde, ¿cómo se llama? Donde luego de la etiqueta lo llevan y lo empacan y luego a veces pasa por un control de calidad. Ese es el punto de la prueba. Y los que no pasan el control de calidad son desechados, algunos vuelven de nuevo a ser procesados y el que pasa el control de calidad entonces ya está listo
para el uso doméstico, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué lo asocio con eso? Porque el producto nunca, en esa trayectoria, nunca corre hacia atrás. Si un producto corriera hacia atrás, chocara con los que vienen detrás de él. Pero el producto va uno tras uno, van corriendo por ese tobogán, como digo yo, hasta llegar al proceso final. Entonces, yo lo asocio a eso, porque no es algo eterno, no es algo que va a durar para toda la vida, sino que es un proceso. Entonces, te va llevando, tú vas caminando hasta que llegas al final. Me explico, por eso proceso en su etimología lo que significa es ir hacia adelante. Así que dígale a alguien, por favor, si estás en un proceso, no estás estancado. El Espíritu te está empujando a ir hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Otro término que usamos, que sí es bíblico, pero lo usamos como un paralelismo de lo que el pueblo de Israel pasó desde Egipto hasta el desierto, hasta la tierra prometida. Y otro término que usamos es: yo estoy pasando por un desierto, ¿verdad? Decimos, yo estoy pasando por un desierto. Hace un tiempo hablé acerca de lo que era el desierto como tal. Pero el desierto es un lugar árido, una tierra seca. Pero si lo comparamos con las Escrituras, vamos a ver que en el desierto había provisión. ¿Verdad que sí? Porque Dios no los dejó solos. Le sacó agua de la peña, le dio comida del pan del cielo. Cuando se quejaron, le dio codornices. Había una columna de fuego. Había una nube que en el día les abrazaba. Dios siempre estuvo ahí con ellos. Pero no quiero entrar ahí pero eso es un desierto. En un desierto usted no está solo, porque Dios está con usted. ¿Me explico? Esa es la ventaja de un desierto. Y yo decía en aquel entonces que prediqué acerca del desierto, que hay dos tipos de desierto. Hay un desierto que es cuando usted es llevado por el Espíritu al desierto, como fue llevado Jesús o como fue llevado Moisés, que Dios mismo le dijo: irán por camino de 3 días por el desierto. Pero hay un desierto que muchas veces no es Dios quien nos impulsa a él, sino que somos nosotros por cabeza dura. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces el Espíritu nos está hablando, muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero tomando la decisión de lo que nosotros queremos hacer, no lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces a veces caemos en el hoyo, ¿verdad? Pero aún así, hermanos míos, Dios tiene misericordia. ¿Hay alguien en casa? Otro término que usamos es el término padecimiento, que el apóstol Pablo lo usa mucho: padecimiento. El padecimiento viene en el hebreo, es la palabra daká, que significa aplastar, desmenuzar, entristecer, cuando a ti te estrechan, ¿verdad? Moler, majar en buen dominicano, quebrantar, quebrar. ¿Usted se ha sentido así alguna vez, como que lo están exprimiendo? Eso es padecimiento. El padecimiento es similar al proceso que sufren las uvas y las olivas, que tienen que ser prensadas, machacadas, pero luego sale de ahí. ¿Qué sale de ahí? El mejor vino y el mejor aceite. Y dése cuenta que el vino más caro es el que más dura en el proceso. De igual manera el aceite. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, entre más largo es el proceso, más bueno es el vino, más caro es el vino. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando usted se siente así, esos padecimientos son necesarios. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan que nosotros debemos de gozarnos con esos padecimientos, porque vamos a ver cuál es el propósito de todo eso. Y todo eso son términos similares, pero lo que más la Biblia habla es de la palabra tribulación. Y la palabra tribulación, ya entrando en lo que es la tribulación,
es la palabra deslipsis, que es estar bajo presión, estar comprimido, es más parecido a padecimiento, ¿verdad? Exprimido, cuando te exprimen, cuando sentirse aplastado, estrecho, afligido, angustiado. Y es cuando Dios te está haciendo eso, Dios es lo que está sacando lo mejor de nosotros. Y por último está la palabra prueba, que es la que mayor confundimos con proceso, con tribulación. Pero la prueba es distinto al proceso. La prueba viene después del proceso, después de la tribulación. Recuérdese que cuando usted está estudiando, ¿verdad? Usted está en un proceso de estudio. El año entero usted tiene el acompañamiento del maestro. ¿Verdad que sí? Maestro, no entendí esta suma. Pues venga mi hijo. Vamos a repetirle la pizarra. ¿Quién se la sabe? Venga, hágame una para que él aprenda, ¿verdad? Como hacen los maestros. Ese es cuando usted está en la tribulación, cuando usted está en el proceso, en un proceso, el maestro, que es el Espíritu Santo, le va a ir guiando, le va guiando, le va ayudando. Pero cuando usted llega, luego que pasa el proceso, hay que hacer una prueba de calidad, ¿verdad? Entonces, en la prueba, cuando usted está cogiendo un examen, usted le dice, maestro, la pregunta número 5, A, B o C, ¿qué le dice el maestro? Se supone que usted se la sabe porque usted estudió, ¿verdad? Si usted no se la sabe, yo no sé, yo no lo puedo ayudar. Y entonces ahí es donde usted se siente solo. Muchos, en nuestro contexto latinoamericano, ¿qué hacemos? Hacemos chivo, le preguntamos a qué está de lado. A veces el que está al lado sabe menos que nosotros. Pero los nervios nos llevan a todas esas cosas, ¿verdad? Pero el proceso, la prueba es aquella donde usted se siente solo. Es ahí donde dice, el Señor me dejó, pero el Señor no le ha dejado. Es simplemente que hay un momento donde él tiene que hacer una prueba de calidad y saber si en realidad usted aprendió del proceso. Porque cuando no aprendemos del proceso, hay que volver a repetirlo. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿A cuánto le gustaría volver de nuevo a la primaria, a la secundaria? Dije, no, usted no sabe sumar, usted no sabe el abecedario, vamos para atrás de nuevo. Ya usted a la edad que usted tiene y que yo tengo, ¿verdad? Sería difícil, ¿verdad? Pero por eso es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito de la tribulación. Porque cuando entendemos cuál es el propósito, entonces sabemos que Dios no es un Dios malo. El pastor hablaba el domingo acerca de la gracia de Dios. Usted sabía que los padecimientos, que la tribulación es parte de la gracia de Dios. Muchas veces creemos que Dios es malo cuando nosotros estamos pasando por una tribulación. Pero esa tribulación es parte de su gracia, de su misericordia, de su favor para con nosotros. Porque cuando nosotros no somos procesados, cuando nosotros no somos atribulados, entonces pasamos de ser hijos a ser bastardos. ¿A cuánto les gustaría ser bastardos del Padre? ¿Verdad que cuando usted es un bastardo, o a usted no lo corrigen? Y es lo que le pasó a David con uno de sus hijos, llamado Absalón, que dice la palabra que David lo tenía en una burbuja y no lo corregía. Ay, para que el muchachito no sufra. Y ese niño, cuando creció con tanta inmadurez, le dividió el reino. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si yo no soy procesado por el Padre, entonces yo soy un bastardo. Pero si yo no me dejo procesar por Dios, entonces yo soy un rebelde. ¿Me explico? Usted sabe lo que pasa con los hijos rebeldes, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos acá? Espero que los suyos no sean así, ¿verdad? Pero los hijos rebeldes, su fin no es bueno, ¿verdad? Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, si no honra, no le va a ir bien. Entonces,
La prueba, yo quiero que usted se lleve esto, la diferencia entre prueba y tribulación o prueba y proceso. El proceso es donde Dios está trabajando, donde Dios está obrando y Dios está ahí contigo en el proceso. El alfarero está ahí, es el mismo alfarero que está trabajando. Pero la prueba es donde es una prueba de calidad, donde Dios se quita para ver si en realidad usted cumplió, usted está listo para salir de ese proceso, o si es necesario repetir. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Voy a leer desde el verso 3, por favor. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Es ahí donde el mundo nos dice que estamos locos. ¿Y cómo que tú te estás gozando con tantos problemas que tú tienes, mijo? Yo estuviera vuelto loco y sin idea, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero el apóstol Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, por una cosa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. La clave de todo esto es una sola: el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia de una persona que no tiene a Dios a una persona que sí tiene a Dios. El que no tiene a Dios, cuando está pasando por un proceso, aunque clame, muchas veces está solo. ¿Me explico? Pero el que tiene a Dios tiene el amor de Dios, y por eso es que el amor dice: todo lo soporta, todo lo espera, paciencia, todo lo cree. Amén, confianza. Entonces la clave para esto es el amor de Dios y el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, mire lo que hace la tribulación. La tribulación no es para producir llanto, es para producir paciencia. Amén. Es para producir paciencia. Entonces, luego que hemos ejercitado la paciencia, que ya tenemos paciencia, entonces el Señor dice: vamos a ver si es verdad que está listo. Ahí viene la prueba. Y la paciencia, prueba. Entonces, cuando hemos pasado la prueba, estamos llenos de esperanza. Porque solo aquel que ha pasado un proceso y que ha entendido el proceso es aquel que tiene una esperanza, como decía Juan al principio, que no nos avergüenza. Porque es ahí donde sabemos en quién he creído. Es ahí donde sabemos quién es el que está con nosotros. Es ahí donde sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Es ahí donde sabemos que Él no nos ha dejado solos. Es porque ya hemos experimentado en medio de la tribulación, hemos experimentado la gracia y el favor de Dios. Amén. Usted me dirá: entonces, ¿cómo yo sé cuando pasé el proceso y ahora estoy en medio de la prueba? Porque como que parecen iguales los dos. La diferencia es que cuando estás en la tribulación, tú vas a ver que tú oras y muchas veces ocurren milagros. Amén. ¿Usted le ha pasado en medio del proceso? Mire, yo me sentía solo y recibí una llamada de alguien que me dijo tal cosa. Mire, yo no tenía dinero y hubo alguien que le dijo que Dios lo tocó y me dio esto, ¿verdad? Usted ha escuchado todos esos milagros, ¿verdad? Mira, y yo estaba de tal forma y el Señor vino y obró. Y yo no sabía para dónde ir, y el Señor llamó a alguien, vino alguien y me dirigió. Hubo un momento que quería tirar la toalla y el Espíritu Santo vino y habló a mi vida y me dio esta palabra. Entonces, ese momento es donde tú ves la columna de fuego, donde ves la nube sobre tu vida, los milagros ocurren, el agua sale de la peña. Pero cuando tienes que cruzar el Jordán, cuando llega el momento de la prueba,
El Señor solamente te dice, esfuérzate y sé valiente. Se supone que ya tú aprendiste. Hay alguien en casa todavía. Entonces llega un momento donde usted ora y nada acontece. Y usted se ve acá, pero antes yo oraba y como que el Señor me contestaba. Pero ahora yo oro y nananina. ¿Será que el Señor me dejó? No. Es el momento de la prueba. Entonces ahí donde tú tienes que tomar todo lo que aprendiste y decir, pero si Él estuvo conmigo en todo el proceso, en toda la tribulación, entonces, ¿por qué ahora yo voy a estar angustiado? ¿Hay alguien en casa todavía? La prueba también, hermanos, es sinónimo de tentación. La prueba, dije, es sinónimo de tentación en la Biblia. Porque cuando viene el tentador, muchas veces Dios no viene a él, sino que él usa yo le decía el miércoles a los hermanos que estaban, a las hermanas que estaban ahí, que el enemigo, para no mencionar su nombre, es un instrumento de Dios para nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso Jesús pudo decir, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Porque él sabía que él solamente era un instrumento de Dios para llevarlo hacia el propósito. ¿Hay alguien en casa todavía? El enemigo, diga conmigo, el enemigo es un instrumento de Dios para impulsarme hacia el propósito. Si no, usted le puede preguntar a Jesús. ¿Verdad que sí? Jesús está pasando un tiempo con el Padre, 40 días en el desierto. Y al finalizar, ahí viene la prueba. Dice, viene a él el tentador y le dice, la prueba. Pero hay una cosa, que la prueba va a revelar cuánto nosotros hemos muerto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde es que viene la tentación? Dice el apóstol Santiago. De nuestra propia concupiscencia, de la carne. Entonces, la tentación lo que hace es revelar cuánto nosotros hemos muerto. ¿Sabía? Es como que usted tiene una tentación por cierta, vamos a poner para no irnos tan profundo, por cierta comida. Y usted no puede ver, usted dice, yo no puedo ver tal clase de comida porque yo aunque esté lleno, yo me como que sea un chin, porque yo no puedo ver eso. Yo soy adicto a esa comida, ¿verdad? Usted ha escuchado gente, principalmente los chocolates, la gente que dice, mire, yo un chocolate no se lo dejo a nadie en la mano, ¿verdad? Porque esa es su tentación, ¿verdad? Y desde que usted ve el chocolate ya usted está temblando, así ve, y no me van a dar un chin. Pero el chocolate resulta que en un momento le hace daño a usted, ¿verdad? Y usted pasó por un proceso de desintoxicación y todo eso, y de repente le ponen un chocolate y usted como que no le dio deseo de comer ese chocolate. Es porque ya su apetito por el chocolate murió. Entonces es lo que hace la tentación. La tentación determina si hemos muerto a esa área de la vieja vida que nos afectaba cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si todavía cuando vuelve el tentador, eso que antes era tentación sigue siendo una tentación para ti, es porque esa área todavía está viva. ¿Sabía? Entonces usted en vez de llorar, es que usted vuelva al Señor. Por eso dice que con la tentación Dios da la salida. ¿Cuál es la salida? Cristo. Usted vuelve al Señor y dice, Señor, mira, yo pensaba que yo había muerto a esa tentación, pero está vivita y coleando. Vuelvo a la cruz. Y si tenemos que ir 100 veces a la cruz, vamos a ir 100 veces a la cruz. ¿Hay alguien en casa todavía? Cada vez que viene el tentador es para que entendamos que en esa área estamos vivos todavía. Necesitamos morir. Entonces, ese es el propósito de la prueba. Y para eso es el diablo. Porque el diablo puede tocar todo, hermano, pero el diablo no puede tocar su alma. Entonces, no vea al diablo como, no se asuste. Cuando usted lo ve venir, ya pasa el proceso, ahora viene la prueba. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, debemos de entender esa. Y hay otro término que se usa mucho, que viene del apóstol Pablo, que es el aguijón, que es una diferencia a la tribulación. Porque la tribulación es un proceso, como dije,
que nos va a llevar y va a pasar. Pero el aguijón es algo que, hermano, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede hacer silicio como hacen por ahí, usted puede hacer todo lo que usted haga y ese aguijón no se va a ir de ahí. Porque Dios sabe que si le quita ese aguijón, hay problema con usted. Entonces, eso es algo que usted lo va a cargar por toda la vida. Yo he visto personas, usted ha visto personas que Dios lo usa, por ejemplo, en milagros, pero ellos sufren de una enfermedad que mueren con esa enfermedad. Y eso como que es ilógico. ¿Cómo que si Dios me usa a mí para sanar a todo el mundo y que yo no me sano? Muchas veces Dios usa eso para mantener nuestro orgullo enterrado. Hay alguien en casa todavía, Dios conociendo la humanidad de nosotros. El aguijón trabaja con nuestro orgullo. ¿Qué dice Pablo? Se me ha puesto un aguijón en la carne para que yo no me exalte. ¿Me explico? Y cada vez que Pablo quería exaltarse por algo que había hecho para el Señor, dice que venía ese mensajero de Satanás y le abofeteaba. Entonces, ese es algo que Dios también usa para mantenernos alineados al propósito. Amén. Entonces, cuando usted ora 100 veces por una cosa y la misma cosa y no sale, sepa que es Dios para mantenerlo ahí alineado a usted. Amén. Vaya conmigo a 1 de Pedro 4, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 12 y 13, por favor. Si lo tiene, me da una señal, si no, lo leemos como quiera. Dice, bueno, la hermana lo leyó: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si fuese alguna cosa extraña. Eso no es extraño, no se asombre cuando viene la prueba. Cuando usted se sienta solo, no se asombre. Diga, wow, ya pasé un proceso, ahora viene la prueba. Ahora yo tengo que yo aprendí del proceso. Porque mire, hermano, lo más grande es que una gente pase un proceso, un desierto, y no aprenda nada. Entonces, eso era el pueblo de Israel, ¿verdad? Les mandaban maná, les mandaban de todo y siempre se seguían quejando. Un minuto Dios lo dejaba tranquilo, Dios se iba a acostar y ya estaban ellos, queremos leche. Y volvía a Dios, déjame yo echar una papita. Y volvía a ellos, Señor, espera. Porque nosotros, y muchas veces, porque Dios lo que está es formando el carácter de Cristo, hermano, en nosotros. Entonces dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino que gócense por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Detrás de una gran prueba hay una gran revelación de su gloria. Repito, detrás de una gran prueba hay una gran revelación de su gloria. Por eso no pregunte por qué, sino para qué. ¿Qué tú me quieres enseñar, Señor? ¿Qué tú me quieres enseñar, Señor? Amén. Entonces vamos a ver cuál es el propósito de las tribulaciones. Uno de los propósitos de la tribulación es que luego de que hemos salido de ella, nos convertimos en un instrumento para consolar a otros. Porque la prueba muchas veces no es solamente, la tribulación no es solamente para formarte a ti, sino para luego usarte como un instrumento para bendición de otros. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1:4, rapidito por favor. 2 de Corintios 1, verso 4, lo leo. Bueno, lo voy a leer desde el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias, y aquí lo pone con S, muchas misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
Diga conmigo, en todas nuestras tribulaciones. Si usted no siente el consuelo de Dios, es porque usted no le está haciendo caso al Espíritu Santo que habita en usted. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros por medio de esa misma consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Si usted pasó por un proceso X y luego usted ve a una persona pasando lo mismo y usted se hace de la vista gorda, déjeme decirle que usted no aprendió nada. Porque la persona correcta para consolar a otro es uno que ha pasado por lo mismo. Cuando Dios te pasa por un proceso, por una tribulación, y luego que pasas ese proceso, dile: Señor, estoy listo para que me uses. No te hagas de la vista gorda, porque muchas veces, ¿qué somos nosotros? Somos egoístas. Ya Dios me sanó, como el estanque de Betesda, alela cae. Pero no decimos, Dios. Yo me imagino, ¿qué pasaría? ¿Cómo hubiese cambiado el estanque de Betesda si cada persona que fuera sanada por lo menos se detenía a ayudar a otro a echarlo nuevamente en el estanque cuando el ángel moviera el agua? Por eso había una multitud de enfermos, porque gente que había pasado proceso luego tomaba su camilla y se iba. Hay alguien en casa todavía, y así muchas veces somos nosotros. Pasamos, es muy fácil cuando es con nosotros la cosa, pero cuando es con otro miramos para otro lado. Y eso, llámese la tribulación que sea. Dios, cuando, repita conmigo de nuevo, cuando yo paso una tribulación, yo soy un instrumento de Dios para consolar a otros. Y esto se llama que esté en el mundo, pero también que esté dentro de la iglesia. Porque muchas veces también queremos ir allá, pero vemos el hermano que está pasando por una tribulación y nos hacemos de la vista gorda. Amén. Entonces, ese es uno de los propósitos de la tribulación. También debemos tomar en cuenta que la tribulación no estamos solos, sino que tenemos al Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Por eso dijo: yo no los dejo solos, sino que le enviaré el Consolador. Otro propósito de la tribulación es producir en nosotros un mayor y eterno, excelente peso de gloria. Cuando usted sale de la tribulación, cuando usted sale de la prueba, usted debe de salir mejor que como usted entró. No puede ser que usted se pase 5, 20 años en una tribulación y luego supere eso, o Dios le ayude a superar eso, y usted siga siendo la misma persona, porque usted no aprendió nada, hermano. Usted no aprendió nada. Si usted de lo que toma nota, 2 Corintios 4:17, no lo voy a leer, usted lo anota. Algo muy interesante que yo quiero que usted entienda, y es lo que muchas veces pasa también, es que muchas personas van a la iglesia, van a la congregación. Hay gente que va cuando está en tribulación, pero hay gente que eso yo digo que son de los que ya han nacido de nuevo. Cuando se ven en tribulación, entonces ellos dejan de congregarse, como muchos tienen por costumbre, dejan de asamblarse en el cuerpo. Yo no vine, hermano, porque yo tenía un tiempo que no me congregaba porque yo estaba pasando un proceso, y mi proceso yo lo pasé solo en mi casa. Eso no vino de Dios. Ese no aprendió ni papa ni berenjena, porque el proceso no es para eso. El proceso no es para que tú te apartes. No. El proceso, porque ¿cómo vas a consolar a otro? ¿Y cómo vas a ser consolado? Porque a veces creemos que Dios solamente me puede consolar directamente Él, que me hable Dios a mí. Y Dios habla a través del Hijo. No es lo que hemos hablado aquí. Y el Hijo es su cuerpo. Y cuando estamos pasando por un proceso, muchas veces va a haber un hermano, va a haber una hermana que te va a dar una palabra. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no te habla a ti y le habla a otro para que te hable a ti? ¿Sabes para qué? Para que entiendas
que tú no estás solo, que hay un cuerpo. Porque si te hablara a ti, entonces tú creyeras que tú eres el vicario, el papa, que nada más Dios habla a través de ti. Pero Dios a veces tiene que hablarle a un hermano para que te diga a ti, para que tú entiendas que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y otra cosa, hermano, cuando Dios le diga, a veces uno está orando y Dios le trae hermanos a la cabeza. Usted está orando por una cosa allá y Dios le trae una situación de otro hermano que usted ni sabe allá. Hermano, ore. No se haga de la vista gorda. De igual manera, si Dios le dio una palabra para un hermano, ay, ¿qué va a decir el hermano? Que diga lo que quiera. Si Dios me dijo que le diga, yo le voy a decir. Porque yo soy un instrumento, diga conmigo, yo soy un instrumento de consolación. Amén. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo. Por eso que Dios no habla, Dios habla a través del cuerpo de Cristo, el Hijo corporativo. Amén. Entonces, una de las cosas, hermano, es que no es para que nosotros nos apartemos. No es para que nos apartemos, sino más bien para cuando estamos en tribulación o prueba, nuestra alabanza o adoración o servicio, tanto a Dios como a los santos, se convierte en un olor grato, en un olor fragante delante de Dios. Porque es fácil adorar cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no van bien. Yo le dije al pastor que me quitara por un tiempo porque yo estoy pasando una tribulación. La Biblia me dice lo contrario. Ahí es que usted tiene que servir con amor. Mire, hermano, a veces usted está pasando por una situación difícil y viene un hermano con la misma situación. Y usted a veces, yo nunca, por lo menos a mí no me pasa eso de enojarme con Dios. Pero hay gente, yo he escuchado que dice, yo me enojo con Dios. Entonces usted enojado con Dios y viene otro y usted tiene que sacar la sonrisita y darle una palabra. Amén. Entonces, eso es Dios mismo que lo hace, hermano. Eso es el mismo Dios que lo hace. Eso es Dios que lo hace. Vaya conmigo. Hoy me van a perdonar un poquito porque es necesario. Segunda de Corintios 15, Segunda de Corintios 8 del 1 al 5, rapidito. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y en su profunda pobreza, esta gente está pasando por una situación de escasez. Dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Pero ¿cómo es eso? Que yo cuando no tengo, doy. Eso es. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Esta iglesia de Macedonia estaba pasando por una profunda tribulación, pero vieron que la iglesia necesitaba un servicio y necesitaba incluso provisión, y ellos de lo poco que tenían se ofrecieron. Pablo le decía, no, usted no tiene que dar nada porque usted no tiene. Y yo decía, no, nosotros queremos dar porque eso es parte del cuerpo. Y no solamente queremos dar, si hay que ir a llevarlo, también vamos y lo llevamos. Si hay que ir a barrer, vamos y barremos. Allá en casa todavía. Porque hay una diferencia entre dar y darse. Da cualquiera, pero darse es solo de la nueva naturaleza. Por eso el Padre se dio a sí mismo en Cristo. Allá en casa todavía. Entonces, muchas veces, aunque tú estés pasando, tú tienes que darte, ofrendarte, y esa es la mayor ofrenda, porque cuando todo está bien, cuando yo puedo, cualquiera. Pero a veces cuando yo no puedo y lo hago, ahí es donde eso se convierte en una ofrenda de olor fragante delante del trono de Dios. Ese es el verdadero sacrificio vivo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero sacrificio vivo.
Esta gente terminó siendo ejemplo para otras iglesias. Mire, hermano, otra cosa es, ya estoy terminando, tres propósitos que son, no los quiero dejar porque son los principales de la tribulación. Pero una cosa, hermano, es que usted quizás se puede preguntar, y usted me dirá, mi hermano, ¿y cuánto dura el proceso? ¿Cuánto dura la tribulación? Porque yo tengo tantos años en esto. El proceso va a depender del material. La prueba va a depender de cuánto ese material esté listo. ¿Me explico? Entonces, el proceso va a depender del material. No es lo mismo, hermano, usted hacer un jugo de limón que nada más tiene que exprimirlo, a usted hacer una batida, ¿verdad? De lechosa que tiene que pelarla, tiene que pecarla en trocitos, buscar el hielo, ¿verdad? Que no, el proceso es distinto. Pero también entre mayor es el proceso, más duro está la cosa, hermano. Porque ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Irán camino al desierto, camino de 3 días. Duran 40 años. Y la mayoría no entraron. Entonces, muchas veces eso va a depender de cuánto nosotros nos resistamos a la voluntad de Dios. De cuánto nos resistimos al proceso. Por eso mucha gente cuando empieza la tribulación se van de... Yo estaba bien cuando yo no me congregaba y ahora que me estoy congregando, todos los problemas, todos los palitos me caen encima. Yo me voy de aquí. Y vuelve la cosa y se te arregla por allá. A los par de años, a los par de meses, tú dices entonces, hey, ya se arregló, déjame ver ahora si Dios me ve. Y vuelve la misma cosa, porque donde mismo dejaste el proceso, ahí lo vas a tener que volver a encontrar. Hay alguien en casa todavía. Y lo bonito de esto, hermano, es que un mismo acontecimiento acontece tanto a un justo como a un impío. Así como usted y yo pasamos tribulaciones, los que no conocen de Dios pasan lo mismo. La única diferencia es que nosotros tenemos al Consolador. Yo no sé cómo se hacen ellos, porque es difícil, ¿verdad? Pero no sé cómo se hacen sin Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso? Entonces, hermano, el propósito principal de la tribulación, y por eso no quería dejarlo, es formar a Cristo en nosotros. Cada vez que usted pasa una tribulación, una prueba, eso debe de darle un incremento de Cristo y una muerte más del yo. Por eso decía al principio, si usted pasó un proceso y quedó siendo la misma persona, no, eso no fue así, ¿no? Porque es para incrementar a Cristo en nosotros, formar a Cristo en nosotros. Como el Hijo mismo fue sujeto a padecimiento, así mismo nosotros somos sujetos a padecimiento. Eso debe de producir un incremento de Cristo en nosotros, de la vida de Dios. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esto no es de hacerte ni una mejor. ¿Cómo es que nosotros decimos? Después que pase el proceso, tú vas a ser una mejor persona. La pandemia me enseñó que no. Porque el propósito de Dios no es hacernos una mejor persona. Dios no quiere mejorar, como el pastor dijo, no quiere mejorar a Adán. Esto es una cuestión de vida o muerte. Decíamos el miércoles que el árbol el bien y el mal están ¿dónde? En el mismo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué produce eso? Muerte. Y está el otro árbol, ¿cuál es el árbol? De la vida. Es una cuestión de vida o muerte. Cuando Dios te atribula es para producir vida en ti. Porque mientras estás atribulado es para que estés ahí con Él, y mientras buscas de Él, tú estás comiendo de Cristo. ¿Y qué come de Cristo? ¿Qué come? Come vida, hermano. Entonces debe de haber un incremento de la vida de Dios en ti. Amén. Pero si te pasaste el proceso comiendo del bien y del mal, tú no aprendiste nada, hermano. Déjame yo ir a una sección de terapia allí que están dando, porque eso es muy bueno. Y tú de relajación, ¿cómo que dicen? De yoga, de esto, de aquello.
Tú lo que estás comiendo del bien y del mal. ¿Hay alguien en casa todavía? Estás comiendo del bien y del mal. Y el que come del bien y del mal, ¿tú sabes lo que come? Come polvo. Y el que come polvo es comida de la serpiente. Polvo eres y comerás polvo, le dijo Dios a ella. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y agarre su celular conmigo y vaya conmigo para terminar a Primera de Pedro. Quiero que terminemos así. Primera de Pedro 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5. ¿Ya lo tiene conmigo? Verso del 8 en adelante vamos a leer. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Sed sobrios, léalo conmigo, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Polvo. ¿Qué come la serpiente? Polvo. Si usted come polvo, el que se alimenta de polvo, ¿qué se convierte? Polvo. ¿Y qué come la serpiente? Polvo. Pero ¿qué usted debe de hacer? Al cual, lea conmigo, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos ¿en quién? Pues yo pensaba que nada más era yo solo que pasaba procesos y tribulaciones. Ustedes han sentido, pero parece que nada más es amén. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, porque en todo Dios está formando ¿a quién? A Cristo. Por eso nadie está exento de los padecimientos. El que no quiere padecimiento no quiere que Cristo sea formado en él. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dile gracias Dios por los padecimientos. Gracias Dios por la tribulación, porque ellas forman el carácter de Cristo en mí. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te loamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por los padecimientos, Señor. Gracias por el proceso, Señor, porque produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria, Señor. Señor, queremos que Cristo sea formado en nosotros, Señor. No importa que duela, Señor, forma a Cristo en nosotros, Señor. Padre amado, que dejemos de preguntar el para qué, el por qué, Señor. El por qué a mí, como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto, Señor. Y entender, Señor, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo, Señor. Porque es necesario que esto nos acontezca, Señor, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor amado Jesús. Gracias, Señor. No podemos más que pedir tu consuelo, Señor, en medio de la tribulación, Señor. Que si alguno está pasando por alguna vicisitud, no tenemos más que pedir tu consuelo, Señor. Incluso no tenemos que pedirlo, Señor, porque fue tu promesa, Señor, de que el Consolador estaría con nosotros, Señor. Mi oración, Señor, es que podamos mirar hacia el Consolador, Señor. Muchas veces el Espíritu Santo es el más ignorado de todos, Señor. Porque cuando estamos pasando por un proceso, buscamos todos los métodos posibles a ver cuál es el que funciona. Y cuando ya hemos probado todo, entonces es que venimos al Espíritu Santo. Si vamos primeramente a Él, nos ahorraríamos todo un largo proceso. No siga buscando en otras cosas. No siga buscando otras cosas para salir de esa tribulación. Busca al Espíritu Santo de Dios. Él es tu consolador. Él es tu consolador. Él es tu consolador. Él es nuestro consolador. A Él es que tenemos que acudir. El proceso es para que busquemos más de Él. Es para que comamos más de Él.
para que comamos más de Él, porque luego del proceso viene la prueba. Y cuanto hayamos comido de Él, vamos a estar fortalecidos para que cuando Él nos deje en la prueba, cuando nos sintamos solos en la prueba, no nos sintamos solos, sino que estemos fortalecidos en nuestro hombre interior para enfrentar la prueba, para pasar la prueba y para poder ser llevado a otro nivel de gloria en Cristo Jesús. No es para quemarnos, no es para ahogarnos el proceso. Es para formar a Cristo en nosotros. Para que cuando otros miren hacia nosotros, vean a Cristo. El proceso, la tribulación es donde Dios está escribiendo esa carta. Para que luego seamos cartas vivas leídas por todos los hombres. Que cuando los hombres lean nuestras vidas, puedan leer a Cristo. Para que cuando aquellos que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos vean nuestras vidas, puedan ser también consolados. Padre, gracias te damos. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por la tribulación, Señor. Muchas veces no lo vamos a entender en el momento, pero luego cuando miremos atrás, solo nos va a restar dar gracias, Señor. Porque era necesario el proceso, era necesaria la tribulación para formar a Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás incrementando a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese es el método que tú escogiste y es el mejor método, Señor amado Jesús. Es el mejor método, Señor, que tú escogiste, Señor. No le digas, Señor, ¿por qué no otra cosa? Ese es el mejor método que Él tiene para trabajar con cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te loamos. Te damos gracias, Señor amado Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor amado Jesús. Te damos gracias, Señor amado Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, alguien puede decir amén y amén. Yo sabía